La familia de Felipe V es un cuadro de Louis-Michel Van Loo, pintado en 1743. Van Loo, o Van Loo en pronunciación neerlandesa, nació en Toulon, en el sur de Francia, localidad de la Costa Azul, el 2 de marzo de 1707 y murió en París el 20 de marzo de 1771. Su estilo pictórico está a caballo entre el barroco final y el academicismo neoclásico. Perteneció a una larga familia de pintores que arranca con su bisabuelo Jacob van Loo, un holandés que se instaló en París mediado el siglo XVII. Su primera formación la recibió de su padre, Jean-Baptiste, en Turín y Roma. Consta que estuvo con su tío Charles André, también pintor, en Roma entre los años 1727 y 1732. Cuando aún no había cumplido 30 años, en 1736, fue nombrado pintor de cámara del rey Felipe V de España, sustituyendo a Jean Rans. El rey optó por nombrar a Van Loo pintor de cámara valiéndose de un informe elaborado por François Yassin-Guiraud. En Madrid, además de su labor como retratista cortesano, formó parte del grupo fundador de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752, de la que fue nombrado director. En 1753 volvió a París al servicio del rey Luis XV de Francia. La familia de Felipe V, cuadro de gran formato conservado en el Museo del Prado, representa al rey de España con su familia. Está ejecutado al óleo sobre lienzo y mide 4 metros y 8 centímetros de alto y 5 metros y 20 centímetros de ancho. Está firmado y fechado sobre el pavimento en el ángulo inferior izquierdo. Los personajes reales están representados en un espacio escenográfico, imaginario y majestuoso. Ninguna de las residencias del monarca contaba con estancias como la reflejada en el cuadro, pues ni el Palacio del Buen Retiro, desaparecido el Alcázar por el incendio de la Nochebuena de 1734, ni el Palacio de la Granja, y aún en obras el futuro Palacio Real, disponían de salones de ese porte. El lujoso pavimento marmóreo que pisan las figuras sirve para marcar las líneas de perspectiva de la composición. El marco es un salón palaciego abierto a un jardín, con una apariencia teatral tal que hasta el fondo ajardinado parece más bien el forillo pintado de un escenario. En el arbolado jardín, con evocador celaje de tradición veneciana, destaca la clásica fuente, oculta parcialmente por las 4 columnas del pórtico. La arquitectura es un ejemplo de la influencia italiana que recuerda alguna de las ambientaciones de los cuadros de Veronés. La composición arquitectónica, de apariencia marmórea, es monumental y grandiosa, en concordancia con la imagen que se quiere trasladar de la grandeza y poderío de la dinastía borbónica. Sobre altos podios se asientan columnas clásicas con sus pilastras a modo de contracolumnas, con basas, fustes estriados en su tercio inferior y capiteles corintios dorados, soportando arquitrabe, friso y cornisa. El grosor del muro se aprovecha para abrir hornacinas aveneradas de medio punto, rematadas con frontón triangular, de las que se ve una ocupada por una estatua de porte clásico. A los lados de la gran embocadura del centro se abren simétricamente sendas tribunas en arco de medio punto con balaustrada curvada convexa, una de ellas ocupada por una pequeña orquesta de cámara. Entre el gran salón y el jardín del fondo se abre lo que parece una galería cubierta con bóveda de cañón con casetones sobre arcos de medio punto ligeramente peraltados, con los arranques apoyados en cornisa, friso y arquitrabe sobre 4 columnas, 2 y 2, apoyadas también en podios.
La apariencia de esta galería es pétrea en contraposición con los mármoles y dorados de la estancia interior. El fondo arquitectónico está cubierto parcialmente por un gran cortinón rojo que oculta también parte de la tribuna en la que están tocando los músicos. El colorismo, el detallismo y la minuciosidad con los que están tratados las telas y los adornos de los personajes evocan la pintura de la escuela flamenca. La obra es un ejemplo del retrato oficial cortesano de aparato, en la línea de Rubens o Van Dyck, con una clara intención aduladora, muy propia del rococó francés. 20 años antes, en 1723, Jean Rand había pintado otro retrato de familia del primer rey Borbón de España, del que se conserva el boceto. El propósito del cuadro es dejar patente la majestad regia y la pompa propia del poder de la monarquía, su continuidad dinástica reflejada con una suntuosa fastuosidad. La llegada de Van Loo a la corte madrileña supuso la consolidación de un estilo más colorista, grandilocuente, opulento, que mostrara de forma rotunda y solemne la pompa y la fastuosidad tan del gusto francés en sustitución de la austeridad y de la sobriedad propias de la tradición pictórica española. Décadas después, Goya, en La familia de Carlos IV de 1800, realizó una síntesis entre la seca austeridad austríaca y la ampulosa pomposidad de Van Loo. En La familia de Felipe V están representadas 20 figuras en total, 6 músicos en la tribuna y 14 miembros de la realeza, además de un perro. Los músicos tocan un oboe, 2 violines y una trompa. Otro parece ser un cantante, y al fondo asoma la cabeza otro del que nada más podemos saber. Los personajes reales se dividen en 3 grupos. El central está formado por el rey Felipe V y su segunda esposa, la reina Isabel de Farnesio. Rodean a la pareja real los hijos de los 2 matrimonios de Felipe V. Entre los reyes está el cardenal infante Luis. A la izquierda de la reina, detrás de la mesa, se encuentran el infante Felipe y su esposa Luisa Isabel de Borbón. En el suelo juegan las nietas de los reyes Isabel de Borbón-Parma, sentada a la derecha sujetando por las patas a un perro pequinés, y María Isabel Ana de Borbón. En el grupo de la izquierda, a la derecha del rey, está de pie el príncipe Fernando, futuro Fernando VI. A su lado, sentada, está su esposa, la entonces princesa de Asturias consorte, Bárbara de Braganza, y junto a ella, también sentada, figura la infanta Mariana Victoria. En el lado derecho, cerrando el grupo, está de pie el infante Carlos, futuro Carlos III, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, por entonces rey de Nápoles. A su derecha, sentada, está María Amalia de Sajonia, y junto a ella, las infantas María Antonia Fernanda de Borbón y al lado de Luisa Isabel de Borbón, María Teresa Rafaela. Alguna aceptable teoría defiende que la distribución de los distintos personajes en el retrato cortesano colectivo no es casual, sino que obedece a criterios geográficos en función de territorios conseguidos o anhelados por la corona española y de los pactos suscritos o previstos por la diplomacia borbónica, como queriendo trazar un mapa de la geopolítica europea. De esta forma, de izquierda a derecha,
están representados Portugal, España, Parma y Nápoles, con el sustrato de Francia como aliada familiar estratégica. El rey Felipe V fue el primer monarca de la dinastía de Borbón tras la muerte sin sucesor del último de los Austrias, Carlos II. Felipe nació en Versalles en 1683, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV de España, descendencia familiar de la dinastía de los Austrias que le posibilitó su acceso al trono de España conforme al testamento de Carlos II. Felipe V fue rey de España entre 1700 y su muerte en 1746, pues aunque abdicó en enero de 1724 en favor de su hijo Luis I, este falleció en agosto de ese año, por lo que Felipe V volvió al trono en un segundo reinado. En el cuadro de Van Loo, el monarca va vestido con una lujosa casaca gris perla con predominio del dorado. Es el único de los hombres que está sentado en un sillón de madera dorada con respaldo y asiento tapizados en rojo, bordados en oro. En su mano derecha lleva un bastón que apoya en el suelo, entre sus piernas, y un sombrero negro de 3 picos con remate bordado en oro y flecos blancos en su mano izquierda. Luce la banda de moaré azul y la placa de la Orden Francesa del Espíritu Santo y el toisón de oro, consistente en un collar de eslabones entrelazados con esmaltes en azul del que pende la figura de un cordero de oro. El soberano tiene un aspecto envejecido, pero sereno, muy favorecido en comparación a su situación real en el momento en el que se pintó la obra. Su gesto denota cierto agotamiento y la mirada a la reina enfatiza que el espectador debe centrar su atención en la figura de su esposa Isabel de Farnesio. La reina consorte Isabel de Farnesio es la verdadera protagonista del cuadro, tanto en su posición central como en su actitud de vigorosa plenitud, energía que contrasta con la decrepitud de su marido el rey. Isabel de Farnesio, nacida en 1692 y fallecida en 1766, aristócrata parmesana, única hija del príncipe de Parma Eduardo II y de Dorotea, condesa palatina del Rin, fue la segunda esposa de Felipe V, viudo de María Luisa Gabriela de Saboya, que había fallecido en 1714. Felipe V e Isabel de Farnesio se casaron a los 10 meses de haber enviudado el monarca, en diciembre del citado 1714, y tuvieron 7 hijos: Carlos, que fue rey de España, el futuro Carlos III, el infante Francisco, Mariana Victoria, reina de Portugal, el infante Felipe, duque de Parma, María Teresa, delfina de Francia, el infante Luis, conde de Chinchón, y María Antonia, reina de Cerdeña. La reina Isabel de Farnesio está en el centro del cuadro, ocupando más espacio que ningún otro personaje, dominando la escena y apoyando su brazo izquierdo sobre el cojín que sostiene la corona, señal inequívoca de quién realmente reinaba en España. En el rojo cojín están bordados en oro los emblemas de Castilla y de León y flores de lis a juego con el ampuloso manto que porta la monarca. Su vestido es blanco, estampado con motivos vegetales, con predominio de los tonos dorados, azulados y rosáceos, de llamativas puntillas en las bocamangas. Lleva diadema real con perlas y un rubí, un ostentoso pectoral de joyas sobre su corpiño dorado, pendientes y sendas pulseras perladas, la de la izquierda con una medalla que puede ser un retrato de su esposo.
el rey. Como los de todas las mujeres, su cuello aparece desnudo sin gargantilla ni collar. Todos los personajes parecen girar en torno a la poderosa reina, altiva, dominante, audaz e inteligente, que movió los hilos de la diplomacia y de los acuerdos internacionales con el fin de buscar los mejores acomodos posibles para su prole. Isabel de Farnesio tiene el aspecto de una matrona romana que asume funciones de mando y gobierno y que encamina sus decisiones por el bien de la monarquía, del reino y de su familia. A la derecha de Felipe V, de pie, está el príncipe de Asturias, Fernando, nacido en 1713, futuro Fernando VI, rey de España entre 1746 y 1759, cuarto y último hijo del monarca español y de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, único superviviente de la descendencia de ese primer matrimonio en el momento de ser pintado el cuadro. El príncipe, de 30 años de edad, va vestido de forma muy parecida a la de su padre, con un gris más oscuro, sin mostrar más galones que la banda azul de la Orden del Espíritu Santo y una voluminosa faja roja en su cintura. El sombrero, similar al de Felipe V, lo sujeta entre su brazo izquierdo y su cuerpo. Fernando parece estar caminando con paso corto y airoso, flexionando levemente hacia atrás su pierna izquierda, pisando tan solo con la punta de ese pie el pavimento. Está calzado con unos exclusivos zapatos negros con lengüeta y tacón rojo, que pusiera de moda Luis XIV de Francia. Adelanta su mano izquierda, abierta en insinuante indicación de la presencia de su padre el rey. Sentada a la derecha del príncipe Fernando está su esposa, la infanta portuguesa Bárbara de Braganza, nacida en 1711 y fallecida en 1758. Hija del rey Juan V de Portugal. Fernando y Bárbara no tuvieron hijos, razón por la cual, fallecido Fernando VI en 1759, accedió al trono su medio hermano Carlos III. Bárbara de Braganza fue una mujer de una vasta cultura, políglota, afable y muy aficionada a la música. Amparó al compositor Scarlatti y al cantante castrato Giuseppe Farinelli. El padre Feijó se inspiró en ella para escribir su discurso sobre la defensa de las mujeres. Fundó el convento de las Salesas Reales, en el que está enterrada junto a Fernando VI. Bárbara está vestida de azul y lleva delicadamente entre sus manos el blanco abanico. Como todas las damas sedentes, lleva un manto rojo de forro de armiño, tan solo visible en el suelo, tras la figura de Fernando. Está mirando a su cuñada Mariana Victoria, mirada complaciente que podría interpretarse como la satisfacción por las alianzas hispano-portuguesas. En el extremo de nuestra izquierda, también sentada, está la infanta Mariana Victoria, tercera hija de Felipe V e Isabel de Farnesio, conocida familiarmente como Marianina. Cuando tenía 4 años, fue prometida al rey Luis XV de Francia, que tenía entonces 11, en un doble acuerdo matrimonial en el que también se unía Luisa Isabel de Orleans al futuro Luis I. Sin embargo, Francia rompió el compromiso en 1725, lo que se interpretó en la corte de España como una ofensa, anulando el compromiso de Felipa Isabel de Orleans, que se iba a casar con el infante Carlos, el futuro rey de España, Carlos III.
Mariana Victoria se casó en 1727 con el rey José I de Portugal en un acuerdo matrimonial a dos bandas que incluía los esponsales de Bárbara de Braganza, hermana mayor de José, con el príncipe de Asturias, Fernando, el futuro Fernando VI. En los últimos meses de vida del monarca portugués, fallecido en 1777, asumió la regencia y ejerció una gran influencia durante los primeros años del reinado de su hija María I de Portugal. En el momento en el que Van Loo pintó el cuadro, Mariana vivía en Lisboa y el artista no la llegó a conocer, por lo que debió de inspirarse en alguna pintura remitida o en algún otro retrato que pudiera haber en la corte. La infanta, sentada casi de perfil, está mirando al espectador con sus ojos grises, por lo que debe girar de forma ostensible el cuello a su derecha. Su vestido es dorado, de llamativos encajes en escote y mangas, cubierto parcialmente por un manto rojo con forro de armiño. Como la mayoría de las mujeres del cuadro, lleva entre sus manos un abanico, en este caso semiabierto. Además de las joyas en pelo, pendientes, pectoral y pulsera, también luce ricas joyas de oro, zafiros y rubíes en las sombreras. De pie detrás de la reina Isabel de Farnesio, a su derecha, aparece el cardenal infante Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, sexto hijo del matrimonio real y favorito de su madre. Por su retrasada posición en la descendencia real, fue encaminado desde niño a la carrera eclesiástica, de tal forma que a los 8 años fue nombrado arzobispo de Toledo, creado cardenal y algo más tarde también arzobispo de Sevilla, pero abandonó el estado eclesiástico en 1754 y pasó a ser conde de Chinchón. Proclive a protagonizar líos de carácter sexual, fue desterrado de la corte y en sus palacios de Boadilla del Monte y de Arenas de San Pedro creó una pequeña corte ilustrada y destacó como mecenas de las artes, singularmente de pintores como Goya y Luis Paret y del músico Boccherini. En el retrato de este cuadro va vestido con casaca roja, aludiendo a su condición cardenalicia, y está engalanado con el toisón de oro y la banda azul e insignia del Espíritu Santo. Mira al espectador y lleva su mano derecha hacia adelante en llamativo escorzo. Detrás del respaldo del sillón de la reina vemos al infante Felipe, futuro Felipe I duque de Parma, tras la paz de Aquisgrán de 1748, cuarto hijo de Isabel de Farnesio y Felipe V. Su posición tan central en la pintura no se corresponde con su secundario lugar genealógico, con escasas posibilidades de colocación entre las casas coronadas europeas, pero quizá esa sea la razón de su preferencia en la pose, pues al ser muy complicado su encaje en políticas matrimoniales reales, la reina quiso afanarse en dispensarle de una posición económica y social relevante, valiéndose para ello de las órdenes militares y de distintos nombramientos, lo que terminó valiéndole el ducado de Parma, Piacenza y Guastalla. Vestido con casaca azulada y gris perla, ornada con la banda azul, el sombrero negro con bordura plateada lo sujeta entre su cuerpo y el brazo izquierdo, mientras que apoya su mano derecha en lo alto del respaldo del sillón en el que está sentada su esposa Luisa Isabel de Francia. Luisa Isabel de Francia, hija del monarca francés Luis XV, está sentada detrás de la mesa delante de su marido, el infante Felipe, con el que se casó en 1739. Este matrimonio tuvo 3 hijos: Isabel, archiduquesa consorte de Austria, Fernando, duque de Parma, y María Luisa, reina consorte de España, por su matrimonio con Carlos IV en 1765. Su vestido es de tonos claros casi idénticos al de Mariana Victoria, más sobrio tanto en bordados como en los complementos. También se atisba en su indumentaria un manto rojo de forro de armiño idéntico al de Mariana,
como casi todas las damas del cuadro, porta un abanico, en este caso cerrado en posición vertical. En el lado derecho de la composición, cerrando el grupo, está de pie el infante Carlos, por entonces rey de Nápoles, futuro Carlos III, hijo primogénito de los 7 que tuvieron Felipe V e Isabel de Farnesio. Había sido duque de Parma como Carlos I entre 1731 y 1735. Luego rey de Nápoles como Carlos VII y de Sicilia como Carlos V hasta 1759, año en el que accedió al trono de España. Al ser el tercer hijo varón de Felipe V, sus opciones para ceñir la corona española eran escasas. Sin embargo, la muerte sin descendencia de los reyes Luis I y Fernando VI posibilitó que llegara a ser rey de España, tras unas sólidas experiencias previas en el Ducado de Parma y en el Reino de Nápoles. La casaca que luce es de color muy oscuro, prácticamente negra, con faldón dorado de amplios bordados plateados. Lleva el sombrero negro plateado en su mano derecha y apoya el codo izquierdo en el sillón en el que está colocada la corona real, en el que también reposa un ampuloso manto rojo de armiño con bordados dorados de flores de lis. Llaman la atención de la indumentaria del futuro Carlos III las altas botas negras que cubren las piernas, colocadas en amanerada pose. Además de la banda azul e insignia del Espíritu Santo y el toisón de oro, Carlos luce banda roja y la placa de la Orden de San Genaro, creada por él mismo para celebrar su matrimonio con la efigie episcopal del patrón de Nápoles. A la derecha de Carlos, sentada, está su esposa María Amalia de Sajonia, con la que se había casado en 1738. Era hija de Augusto III, elector de Sajonia y rey de Polonia. Carlos III y María Amalia tuvieron 13 hijos. En el momento de la realización de la pintura, 1743, la única hija que tenía el matrimonio era María Isabel Ana, una de las niñas sentadas delante del grupo de las personas mayores. Entre los 13 hijos de la pareja, de los 7 que llegaron a la edad adulta, destacan por sus cargos Carlos IV, rey de España entre 1788 y 1808, y Fernando I, rey de Nápoles y de las dos Sicilias. Se da la circunstancia de que ni esta pareja, Carlos y María Amalia, ni el infante Felipe ni Mariana Victoria estaban en Madrid en el momento de la ejecución del cuadro. María Amalia está sentada mirando en la misma dirección que su marido, con un abanico cerrado en su mano derecha. Su ampuloso vestido, plateado con bordados dorados, se orna con un triple broche frontal con ricas joyas. Además de los pendientes, la pulsera perlada de su muñeca izquierda, la diadema de oro con piedras preciosas y los citados broches frontales, destaca el pasador que sobre su hombro izquierdo une el vestido con el manto rojo de armiño que se aprecia en lo alto del respaldo y en el suelo, tras la silla en la que está sentada María Amalia. A la derecha de María Amalia, vestida de color azul y flores en el pelo a juego, con un abanico parcialmente desplegado en su mano, aparece la infanta María Antonia Fernanda de Borbón, futura reina consorte de Cerdeña por su matrimonio con Víctor Amadeo III en 1750, con el que tuvo 12 hijos. María Teresa Rafaela está vestida de azul de forma parecida a su hermana, con ribetes dorados. Lleva su mano izquierda al hombro de María Antonia Fernanda, mientras que con la otra juguetea con su largo tirabuzón. Se casó con el delfín de Francia, Luis de Borbón, y falleció del sobreparto de su primera y única hija, que no llegó a cumplir los 2 años. En el suelo, sentadas sobre un cojín rojo, están jugueteando 2 pequeñas infantas, nietas de los reyes, las 2 con el nombre de su abuela paterna.
La que luce un vestido dorado y está sujetando las patas del perrito es Isabel de Borbón-Parma, hija del infante Felipe y de Luisa Isabel de Francia. En 1760, por su matrimonio con el archiduque José de Austria, futuro José II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se convirtió en archiduquesa de Austria y princesa heredera de Bohemia y Hungría. La otra niña es María Isabel Ana de Borbón, tercera hija de los 13 que llegaron a tener Carlos, el futuro Carlos III, y María Amalia de Sajonia, pero la única que en el momento de ejecución del cuadro tenía a la pareja, pues las dos primeras ya habían fallecido y la cuarta, María Josefa Carmela, todavía no había nacido. Con la familia de Felipe V, Louis-Michel van Loo logró crear un retrato colectivo de aparato, áulico, fastuoso y solemne que mostrara la legitimidad de la continuidad monárquica y el poder de la nueva dinastía borbónica reinante en España.